Hola, ¿qué tal? Estamos con el padre Daniel Cavallo, párroco de la comunidad de Las Varillas, acá muy cerquita. Bueno, un poquito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un saludo a toda la comunidad y una alegría poder encontrarnos a través de estos medios. Sí, bueno, un poquito la entrevista, así muy breve, pero es un poco para unirnos en esta experiencia de la alegría de celebrar un poco, en realidad, a San José, y a raíz de esta carta que el Papa Francisco escribió, la Patris Corde, o con corazón de padre, como inicia, ¿no? En orden a los 150 años del aniversario de la declaración como patrono de la Iglesia Universal. Bueno, un poco consultarte a vos, que nos cuentes un poquito sobre la devoción de San José, algo que vos conozcas, y en particular algo respecto de la carta, esta que el Papa nos ha regalado. Sabes que yo pensaba cuando me propusiste este encuentro, eh, me acordaba algo que tengo muy presente en mi corazón, que es cuando éramos chicos nosotros íbamos a Josefina, ahí vivían los abuelos maternos míos. Y mi abuela Margarita, que siempre, ella era muy devota de San José, eso me acuerdo siempre, y nos hacía rezar y a veces salíamos a dar una vuelta alrededor de la plaza, éramos chicos, yo apenas habré tenido 7, 8 años, y nos llevaba a la iglesia de Josefina, cuyo patrón es San José. Y la pregunta que yo siempre nos hacía rezar, y la pregunta que yo siempre le hacía es ¿por qué ese San José no tenía el niño de Jesús? Porque el que ella tenía en su casa y la estampita que nos daba para que besáramos lo tenía el niño Jesús. Y la imagen del San José en la iglesia de Josefina era la imagen sola de San José con la vara, pero no tenía niño Dios. Y la respuesta que me daba mi abuela, una respuesta muy pedagógica en su pedagogía de abuela, me decía, porque a este que le rezamos los tiene a ustedes los chiquitos, los niños. Y a mí me quedó siempre esa imagen de San José con el niño Dios y el San José que nos tiene a nosotros. Es la idea que yo me hice. Y cuando yo entro al seminario de Rosario, la imagen de la Virgen del Rosario era la patrona, de San Carlos Borromeo, que era el patrón, no teníamos imagen de San José. Y un día con los sacristanes, yo trabajaba en la sacristía, revolvimos lo que era un depósito y encontramos un cuadro de un pintor famoso de San José trabajando y el niño Jesús que lo está mirando. Entonces la recuperamos esa imagen y la pusimos en la capilla y siempre me quedó esta devoción a San José, traída por mi abuela, recuperada en el seminario, y siempre lo tuve presente, sobre todo en mi vida sacerdotal, porque en las parroquias donde estuve, como todas las parroquias de la diócesis, está presente la imagen de San José. Y eso me ayudó siempre a valorar su figura, su intercesión y su presencia en mi vida de fe, y yo pude también transmitirlo. Yo me hice devoto de San José y transmití esta devoción por la devoción que otros me supieron transmitir, ¿no? Creo que eso es importante. A mí me sorprendió mucho cuando el Papa Francisco de pronto, yo creo que fue una carta que sacó de la manga, convocó al año de San José. Yo la verdad que ni lo había leído, ni lo esperaba. De pronto me levanto una mañana, veo en las redes que había proclamado en el Vaticano el año de San José, con este motivo que vos, Padre Gonzalo, diste. Y bueno, realmente me sorprendió y me alegró mucho. Por eso me gustó mucho su carta, ¿no? La Patris Corde. Bueno, Eh, contanos algo de la carta, ¿qué te llamó la atención? La verdad que sí, es tan fácil de leer, tan así, ¿no? Fluida, y es linda, la verdad. a mí, de la carta, hay dos cosas que me llamó la atención. La primera es el estilo del Papa Francisco, eh, darnos esas características del corazón de José. Esas 7 notas, 7 características, eso me gustó muchísimo. Pero cuando llegué a la última, y este es el segundo punto que me copó,
es el número 7, cuando él habla del Padre en la sombra. Yo realmente cuando leí ese punto, Padre en la sombra, me sentí tan gratificado, tan en sintonía con José y ayudado por él, con un léxico que el Papa Francisco utiliza cuando nos dice, nadie nace padre sino que se hace, y se hace porque uno se hace cargo responsablemente de lo que le toca vivir. Yo cuando empecé a leer eso, realmente llenó mi corazón y como que hizo explotar mi fe, ¿no? Y sobre todo cuando sigue diciendo el Papa, la iglesia de hoy necesita padres. Podrán tener 10.000 instructores, pero padres no se tienen muchos. Y cuando llega a hablar, y aquí da sentido a esta nota del Padre en la sombra, de San José Castísimo, y aquí sí me remito a la carta porque la tengo marcada, dice, no es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un amor verdadero. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Esta expresión realmente a mí me ayudó tanto, no solo a vivir el sentido de la paternidad desde el ser cura, sino también a descubrir la paternidad de Dios y a descubrir este rasgo en San José que me ayudó no solo a pedir más su intercesión, sino también a dar sentido al ser sacerdote, al ser padre, y bueno, también presentarlo así, porque la castidad es una invitación para todos, porque es un amor generoso que no posee, no aprisiona, no se reserva para sí, y es una enseñanza muy necesaria en el día de hoy. Sí, la verdad que a mí también me llamó mucho la atención, la voy leyendo despacito, subrayando y tal cual así, ¿no? Esto de la experiencia de la necesidad de, o sea, no tan solo padres en cuanto a lo biológico, sino personas que se hagan cargo de nosotros, ¿no? La verdad que yo con todo esto, no sé si el Papa se imaginaba todo esto de la pandemia, pero o en este contexto en particular creo que la lectura es otra, ¿no? Porque esta capacidad de cuidados de San José, de hacerse cargo a la vez después de dejar tan libre, y a la vez de Dios, tal como vos decís, ¿no? De querer contar con la libertad de los hombres, ¿no? Porque este tejido, esta trenza que se arma entre María, José, la voz de Dios a través del ángel, hay como toda una cadena de libertades, ¿no? Eh, que bueno, es como algo tan trascendente como es la salvación, en la encarnación, termina supeditado a libertades de personas limitadas como nosotros, ¿no? Y a la vez desafiadas a crecer, ¿no? Yo creo que en esto es interesante, a medida que uno va leyendo la carta, cómo descubre también a este San José que se va haciendo obediente, ¿no? Como los santos que se van haciendo santos, ¿no? No que nacen así, tipo de un rayo, a lo griego, ¿no? Sino este como ir, no sé si decir tropezando, pero sí tironeando de las sogas interiores para poder dejarle lugar a Dios, ¿no? Es impresionante las expresiones de los evangelistas, esto de hacer el lugar para que nazca el niño, no es como si uno fuese corriendo cosas de manera improvisada, casi como nuestras vidas, ¿no? Y como que San José está ahí en esta capacidad de acogida libre, ¿no? Vos dijiste algo recién muy cierto, que no sé si el Papa pensó esta carta en medio de la pandemia, pero nos llegó en un año donde el año de San José está siendo vivido en plena pandemia
y las expresiones que se usan, o las actitudes, estas 7 actitudes, yo me he detenido en la número 7, el Padre en la sombra, trae actitudes muy concretas para poder vivir en el hoy de nuestra vida de todos los días, no solo nosotros como curas, sino una mamá, un papá, un joven, una consagrada, un trabajador, alguien que tiene que salir al campo, alguien que está sembrando y que la confianza tiene que estar a flor de piel en todo lo que hace, como aquel trabajador que tiene que ir a la fábrica o que tiene que salir en su trabajo de cada día o la mujer que tiene que apostar por la educación de los hijos, una docente, un profesional, sobre todo la medicina, actitudes que en San José están vividas y que son una invitación a que hoy, en esta pandemia, podemos dar una respuesta de fe a un gran desafío que de otra manera no sé si pudiéramos ubicar en nuestra vida, porque por allí corremos el peligro que nos quedemos con resentimientos, frustraciones, y sin embargo el desarrollo de la carta, y vuelvo a repetir, este último punto, fíjate lo que dice el Padre de la Sombra, el Papa, ¿no? La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Y eso lo podemos vivir todos, sobre todo en una situación de apriete, como es este tiempo de pandemia y lo que nos toca vivir todavía hoy, sin saber cómo va a seguir esto. Entonces, ahí hay un rostro encarnado de este José en el hoy de nuestra historia. Bueno, un poco justamente enganchando con esto que comentás, el Papa termina la carta, porque es interesante que el Papa no se queda simplemente ensalzando la figura de un santo como para mirarlo, decir, ah, qué lindo, qué lástima que yo no, ¿no? Al contrario, con mucha elegancia, ¿no? Cita a San Agustín al final, dice, ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó, ¿no podrás tú lo que estos y estas? Y así llegó a la conversión definitiva, exclamando tarde te amé y demás, ¿no? Bueno, para nosotros también creo que cabe la pregunta, ¿no? ¿No podrás vos como estos y estas, ¿no? O como en este caso, ¿no? Te invito, si querés que podamos terminar con la oración a San José, el salve de San José, ¿no? Que lo podamos hacer juntos. Con mucho gusto. Y una última cosita, Sí. Gonzalo. En el desarrollo de la carta hay una expresión, una frasecita bíblica que el Papa utiliza, que yo la estoy usando mucho como una oración, ¿no? Cuando él dice, ocurre esto en el Antiguo Testamento, con Jacob que manda a sus hijos, a Ve, José, para buscar alimentos, ¿no? Vayan a José, vayan. ¿no? Ite a Josep, vayan a José. Y yo creo que es una expresión como una jaculatoria de José, ¿no? De recordarnos todos los días, vayamos a José. Voy a José con esto para que me enseñe, no para que me dé, sino para que me enseñe qué hacer con esto que tengo que vivir. Genial. Bueno, vamos a José entonces. Vamos a José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José bendito, ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, muchas gracias por este momentito. Ojalá nos Una podamos alegría ver. poder compartir esto y acordémonos, vayamos a José. Vayamos a José. Gracias.
tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José.